Bueno, la verdad es que para esta parte del video no sabía ni por dónde empezar porque es tanta información la que tienen que leer y si quieren de verdad aprender o hacer algo, un overclock efectivo, se van a tener que tomar cierto tiempo leyendo, ya sea esta pequeña página que tengo aquí o cualquier otra página que ustedes encuentren que les parezca útil. En este caso yo me fui con esta porque me pareció que da buena información y solo con esta información pueden llegar a algo, realmente, así lo veo yo. Así que lo primero que, como les dije que les quería explicar, era referente a lo que es los voltajes. Y esta parte del video se va a tratar de eso. Entonces, para los que no saben ahora, los procesadores básicamente por dentro se ven así. Entonces, como vemos aquí, tenemos lo que son los núcleos, tenemos lo que es la caché, eso es una parte del procesador. Tenemos otra parte que es el SA o System Agent, que es donde está lo que es el controlador integrado, el Internal Memory Controller o el controlador integrado de memoria. Tenemos también lo que es la parte del on-core, que es donde están lo que son los datos de entrada, es donde están sucediendo todo lo que son las transferencias de datos de entrada y salida entre lo que es el procesador y lo que son los dispositivos, como son los módulos de memoria, el frontside bus, que es lo de la tarjeta madre, los puertos PCI Express. Antes lo que es el System Agent y el on-core estaban en el puente norte, pero ahora todas esas cosas las integraron dentro del procesador y ya no existen puentes norte en la tarjeta madre. Así que como ven aquí tenemos que el VCC es el voltaje del procesador, el PLL, el VPLL es el voltaje entre el que se necesita para generar la frecuencia, es decir que cuando multiplicamos el bus por el multiplicador necesitamos generar cierto voltaje para que esa frecuencia se pueda dar. Tenemos lo que es el VTT, que es el voltaje que necesitamos para poder hacer funcionar de manera correcta lo que son las transferencias de datos entre el procesador y algunos dispositivos. Y tenemos el VSA, que es básicamente lo que son, que es lo que son el controlador integrado de memoria sobre todo. Entonces, estos nombres no van a cambiar nunca. Estos nombres siempre van a ser así. Sin embargo, dentro de la tarjeta madre, en la BIOS o en la UEFI BIOS, pueden aparecer de otra forma. Entonces hay que saber identificarlo. Lo que yo les recomiendo es que si ustedes no saben identificar de manera correcta cuál voltaje es cuál, es que apunten en un papelito los voltajes que tienen en su tarjeta madre. Se vayan a internet y empiecen a buscar uno por uno y se den cuenta si qué voltaje es qué voltaje. Esta pequeña guía les va a servir un poquito para ayudarse respecto a eso. Entonces, lo que es el puente norte se reconoce como VIOH y el puente sur VICH. Como les expliqué, esto ya no existe más que en el socket 775 y en esas plataformas, pero en lo que es Sandy Bridge y Ivy Bridge, que es el socket 1155, ya no existe. Ni en el 1156, ni en el 2011. Así que esto ya está integrado dentro del procesador. Así que bajando un poquito, como les decía, aquí tienen un poquito del funcionamiento, bastante bonito. Si se fijan, lo que es el on-core es la transferencia que hay entre esto y esto. Antes esto no, el VIOH, que es el puente norte, ahora está aquí. Si se fijan, Memory Controller, PCI Express y lo mismo. Ahora el on-core básicamente, ahora el on-core se va con lo que es el South Bridge directamente. Y el Internal Memory Controller se va con lo que son las memorias. Aquí tienen un pequeño ejemplo de lo que es una BIOS normal. Si se fijan, el CPU voltage o el voltaje del procesador, también conocido como V-Core, es el VCC. Esto es el que ustedes tienen que buscar en la página oficial de Intel o de AMD para ver más o menos en qué rango anda. Luego tenemos lo que es el PLL o PLL voltage, que es lo que necesitamos para generar la frecuencia. Aunque pareciera que el voltaje es muy importante, este voltaje no se debe de ocupar mucho. Se puede subir un poquito, pero no tanto. Luego tenemos lo que es el Frontside Boost Termination Voltage o VTT.
este voltaje sí nos puede generar un poquito de estabilidad. Lo tienen que utilizar con suma precaución. Luego tenemos lo que es DRAM voltage. Y es aquí algo donde les quería explicar y detenerme un segundito. Existen dos cosas. Existe el voltaje de las memorias de los módulos y existe el voltaje del controlador integrado. Ahora, en las tarjetas de antes, ese voltaje del controlador integrado es este mismo, el voltaje del puente norte, que no solo afecta a lo que es el controlador integrado. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día tenemos un voltaje específico para el controlador integrado, que es conocido como, permítanme ver si lo encuentro por aquí, VCCIO. Este. Ese voltaje que ven ahí realmente es el del controlador integrado de memoria y entonces deben de saber manejarlo. En Sandy Bridge se dice que lo máximo es 1.2, pero también se dice que debería de ser 0.3 voltios menos de lo que trabajan las memorias. O sea que si tenemos memorias de 1.6, el voltaje debería ser de 1.3. Si tenemos memoria de 1.65 voltios, el voltaje del controlador integrado debería de ser de 1.35. Así que fíjense bien qué es lo que están tocando, si es el voltaje de las memorias o el voltaje del controlador integrado. Si se fijan, esto es para el socket 775. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el socket 1366, que es el chipset X58, el único chipset que salió. Así que tenemos el CPU voltage, que es el voltaje del CPU o V-core. El PLL, como les explicaba, es el voltaje para lo que es generar la frecuencia. El VTT, aquí está. Entonces, como pueden ver aquí, el VTT es el voltaje del controlador integrado de memoria. Como pueden ver aquí tuve una pequeña confusión y por eso tuve que detener el video. Y bueno, ¿por dónde empiezo? Aquí podemos observar que tenemos el VTT. El VTT es el voltaje normalmente de lo que es, como pueden ver aquí, el encore. Y el encore es lo que es el voltaje necesario para la transferencia de datos entre el procesador y el puente sur. Sin embargo, aquí tenemos lo que es el voltaje de lo que es el puente norte, o diría yo que es esta parte del procesador. Y tenemos el voltaje de lo que es el puente sur. Y tenemos el voltaje de lo que son los módulos de memoria. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje del controlador integrado de memoria? Si este VTT teóricamente es el voltaje de esto. Entonces creo que esta imagen tiene una pequeña confusión ahí y realmente este que vemos aquí no es el VTT, porque si se fijan, los módulos de memoria están a 1.62, a como les dije, menos 0.3 voltios es 1.32, así que este voltaje realmente, el QPI de RAM voltage, es el voltaje del controlador integrado de memoria y no es exactamente el VTT, que también es conocido como VCCIO. Así que bueno, como les digo, no me tomen mucho la palabra con respecto a lo que estoy diciendo, porque simplemente cada tarjeta madre es diferente. Como pueden ver aquí, tenemos el VCC, que es el V-Core. Esto es el socket LGA 2011. Tenemos el VDIMM, que es el voltaje de los módulos de memoria. Y tenemos el VTT, que como les decía es el VCCIO. Pero el VTT en esta página lo dicen que es el on-core voltage, que es la parte de transferencia de datos entre lo que es el procesador y el puente sur. Pero si se fijan aquí lo están mezclando un poquito. Entonces, tal vez no es tan mal, pero recuerden que el VCCIO es lo que es el controlador integrado de memoria. Igual el QPI de RAM. En lo que es el socket 1366 chipset X58. Aquí tenemos el PLL voltage, el BPCH y básicamente eso es. Si se fijan, esto solo es para que se den más o menos una idea de cómo funciona. Les voy a dejar la página en la descripción del video. Miren muy bien cómo funciona esto y cómo funciona estas imágenes, porque están muy bonitas realmente. Yo no las había visto, es primera vez que las veo, así que échenles un ojo. Y las otras dos cositas,
respecto a voltaje que quería hablarles. Bueno, son tres cositas, mejor dicho. La primera es el VID. El VID básicamente, la primera es el VID. El VID es el voltaje de entrada o el voltaje de lectura desde la BIOS del procesador. Es decir, el voltaje stock que se necesita para hacer funcionar el procesador. El VID lo van a poder observar normalmente en lo que es el core temp, lo van a poder observar en el real temp también, y creo que incluso hasta en el hardware monitor lo pueden observar. En alguna parte, no lo veo por ningún lado, pero me parece que sí. Y las otras dos cositas que les quería hablar son el VDrop y el VJup. Y se los voy a explicar con esta imagen que me pareció simplemente perfecta para explicarlo. El VDrop, con una sola O, es la caída de voltaje, o no la caída, esta no es una caída, es una disminución de voltaje que existe del voltaje que ponemos en la BIOS a cuando arrancamos el sistema y está en idle, o sea que no está haciendo nada. Por decir, si yo le pongo 1.25 voltios en la BIOS, arranco la computadora y la tengo en idle, entonces por este VDrop es posible que mi voltaje esté entre 1.24, 1.23, con muy mala suerte puede estar hasta en 1.22. Esa es una disminución de voltaje. Y el VDrop es una caída de voltaje que hay entre este 1.23 o 1.24 o lo que sea, el voltaje que tengamos dentro del sistema, a cuando lo ponemos en full. Hay otra caída de voltaje. Entonces hay que aprenderse a saber manejar esas cosas. Porque aunque pongamos 1.25 voltios en la BIOS, no quiere decir que cuando estemos trabajando full va a estar trabajando a 1.25. Significa que si ponemos 1.25, probablemente vamos a tener un VDrop y se nos va a caer o disminuir a 1.24. Y cuando estemos en full load de ese 1.24, en dependencia del VDrop que tengamos, puede estar en 1.22 o 1.21. Entonces hay que tener sumo cuidado con eso, porque a veces son muy bajas las disminuciones y caídas y esto puede afectar la estabilidad del sistema. Así que bueno, le doy las gracias a lo que es disfrutadelcastigo.com, al usuario, veamos, no veo el usuario por aquí, bueno, no veo ningún usuario, pero al que puso este post o esta pequeña guía, porque me ayudó a explicarles a ustedes más o menos algunas cositas para que se puedan ir ayudando. Les recuerdo, esto solo es de referencia, esto es para que se puedan dar una ayudadita, pero yo les voy a estar explicando un poquito más detalladamente en un video a través de la BIOS. Esto es nada más para que ustedes se vayan metiendo un poquito en el tema y no estén tan perdidos con algunas cosas. Bueno, así que creo que ahora nos vamos a ir a lo que es la BIOS ya. Creo que ya no hace falta explicar nada más. Y en la BIOS les voy a explicar algunos otros detalles antes de empezar a hacer el overclock.